Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein en esta su sección, El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya todo el mundo sabe que la duquesa, creo que se llama, el título que tiene la mujer, Kate Middleton, por llamarla de forma más sencilla, en Inglaterra, ha tenido un nuevo vástago y ya se sabe que pues, la familia Middleton, la madre de la madre, era judía, con lo cual, aunque ellos no hayan nunca profesado públicamente esa religión, desde el punto de vista de la halajá, los niños que están naciendo, pues aparte de ser herederos de la corona, también son judíos. Pero no vamos a hablar de Inglaterra, sino de los nombres de los reyes de Israel, me imagino. Bueno, pues sí, la realidad es de que en esta vez vamos a hacer un poquito de combinación entre la historia del pueblo de Israel, pero también con la de Inglaterra. Y veremos a través de lo que vamos a expresar cuál es la posible conexión. Y bueno, es natural que nos constreñamos en primera instancia en el texto bíblico. Si nos vamos a Éxodo, al libro de Shmot, en el capítulo 19, en el versículo 6, se dice a la letra en hebreo, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo especial o separado. Basado en este texto es de que los judíos no tenemos apellidos, sino que portamos apellidos. Es una costumbre que hacen otros pueblos el incluir en su manera de llamarse entre sí a los apellidos. Así pues, la fórmula básica en la cual nos conocemos los judíos es con la patronimia, tal, hijo de tal, para que podemos identificarnos plenamente, pero siempre con el primer nombre. Pues bien, esto lo toman las distintas tradiciones monárquicas a través de los tiempos y en forma particular, si nos vamos un poquito hacia la tradición precisamente de la corona real británica a la que has hecho referencia, pues resulta ser que lo tomaron muy en serio, porque hoy por hoy no conocemos a la reina Isabel o Elizabeth, no la conocemos bajo ningún apellido, sino bajo su nombre propio. Y este nombre fue realmente muy, muy apreciado, visto que su antecesora, quien reinase prácticamente la segunda mitad del siglo XVI, esto es de 1558 hasta principios del siglo XVII, hasta 1603, se hizo realmente popular y desde ese entonces el nombre de Elizabeth está realmente adentrado en la cultura británica. Es tal este gusto por el nombre que vino a traducirse a la experiencia más cercana a nuestros días, ya que en el siglo XX, ya desde 1936, se sabía que la princesa Elizabeth iba a convertirse en la reina y por lo tanto Isabel II iba a reinar y nadie iba a imaginarse el tiempo tan amplio que ha reinado ella. Pues bien, nombres como Isabel o como James o como John, que son parte de una tradición no judía, más una tradición cristiana, se fueron estableciendo en la corona británica en sus distintas casas reales. También encontramos nombres como el de William, el de Henry, el de Richard o el de Robert. Todos ellos son una tradición precristiana, realmente más germánica, basada en los primeros reyes de la Europa central. También lo encontramos en el nombre de Edward, que ya está muy establecido a través de lo que sucedió en la conquista normanda. Y este nombre de Edward, pues realmente permaneció, ya que Eduardo el Confesor fue un rey realmente venerado tanto por normandos como por sajones. Y esto hizo que el nombre se traspasara a una y otras culturas, y que también tuviéramos nombres que fueron muy, vamos a decir, muy comunes o muy empleados ya en el inglés antiguo, que son nombres como el de Alfred o el de Edwin, Audrey o Elfreda. Este tipo de nombres van siendo traspasados a otro tipo de comunidades u otro tipo de culturas.
Ya habíamos hablado de la cultura normanda, y esta, cuando adopta la religión cristiana, adopta también la lengua francesa y por lo tanto los nombres franceses. Siendo que el francés es un idioma que proviene del latín, va a generar nuevos vocablos que son ya más conocidos, como el de Guillaume o el de Wilhelm, que viene del alemán, y que vienen a conformar la voz de quien va a ser también rey de Inglaterra, William, por cuanto a que su nombre tiene dos partes. Esto es, tiene la primera sílaba, que es will, que significa voluntad, y helm, que es la segunda parte, o William en inglés, que es lo que se refiere a una especie de armadura. Por lo tanto, tiene una armadura muy voluntariosa. Los nombres, precisamente, y es interesante decirlo, no en el judaísmo, sino básicamente nombres germánicos, son ditemáticos. Esto es, normalmente tienen dos sílabas y que al unirse nos dan una idea real de lo que se viene a referir en este primer nombre que portará alguna de las personas de la nobleza o de la realeza. ¿Cuáles son los temas que principalmente se buscan en los nombres reales? Se busca los conceptos como batalla, guerra, protección, regla, consejo, pero también se utilizan figuras del reino animal por cuanto al carácter o la forma imponente de alguno de ellos. Esto es, el cuervo, el lobo o el oso son temas que aparecen con mucha frecuencia en los nombres reales. Otros de los nombres reales que podemos decir, ahora ya más en el lado femenino, están el de Alicia, el de Emma, el de Matilda, pero ninguno de ellos se asentó realmente en la cultura judía. La realidad es de que en la cultura judía nosotros podemos hablar de otro tipo de nombres porque también hemos tenido, muy a pesar de que el texto indica que el profeta Samuel recomendaba que no eligiéramos reyes, el pueblo clamaba el hecho de que tuviéramos reyes. Y así pues se abren dos grandes épocas de la realeza y por lo tanto también de nombres reales que son muy importantes. Esto es, la primera época se refiere a prácticamente, hablo en la cronología judía, que son 3.900 años atrás, perdón, 2.900 años atrás, ya se me fueron 1.000 años de más, y estamos hablando del primer rey que fue el rey Saúl, en hebreo Shaul, después David, quien tuvo en un periodo intermedio a Ishboshet, su hijo, retorna David al reinado y finalmente en esta primera pero más gloriosa etapa de los reyes terminamos con el rey Salomón, el mítico rey Salomón que en hebreo se le llama Shlomo. Después viene a partir de la división del territorio de Israel de la parte central hacia el sur, que es el reino de Yehudá, y de la parte central hacia el norte, el reino de Israel, lo que pudiéramos decir una verdadera pléyade de reyes, que se dan desde el año 2964 hasta el año 3327, lo que viene a conformar un periodo muy importante, desafortunadamente muy sangriento, y que son casi 400 años de reinado en la tierra de Israel. Pero ¿cuáles son los nombres que encontramos ahí? Encontramos los nombres como el de Rehavam, Yerovam, Abiyá, Asa, Nadav, Baasha, Elá, Zimri, y algunas de estas voces vamos escuchando que sí tienen frecuencia en el uso actual. Omri, que también se emplea, Ahav, Yoshafat, Ahaziau, Yehoram, también es un nombre de empleo común en la actualidad. Ahaziau nuevamente, hubo un segundo rey Ahaziau, como también hubo un segundo rey Yehoram. Yehú, la única reina en toda esta lista es Ataliá, reina, y luego sigue Jehoash, Jehoahaz, se repite un Jehoash segundo,
y luego aparecen nombres muy poco comunes como Amaziah, Uziyahu, Jerovam, Zechariah, aún se emplea. Vean qué nombre el que sigue, Shalom, un rey poco conocido, pero sí existió el rey Shalom, Menahem, Pekahiah, Pekah, Yotam, Ahaz, Oshea, Hizkiyahu, y ya hacia el final de la línea real encontramos los nombres de Menashe, Amón, Yoshiyahu, Jehoahaz por segunda ocasión, Jehoiakim, Jehoiachim, y cerramos esta larga lista con el nombre de Tzidkiyahu. ¿Qué es lo que sucede con los nombres que hemos escuchado? Que muchos, primero, son muy complejos. Segundo, su periodo de presencia en el reinado fue tan corto que tampoco alcanzó, como ya lo habíamos dicho al inicio de esta intervención, el que se popularizaran entre la población. De tal suerte que nombres de la primera etapa del reinado de Israel fueron sensiblemente más empleados. Y de ahí que vayamos a dar ahora sí el significado de los principales reyes de la historia de Israel. Esto es, hablamos de Saúl, Shaul en hebreo, que en hebreo significa solicitado o prestado. De hecho, como ya lo hemos expresado, es el primer rey que rige sobre Israel en lo que es el siglo XI antes de la era común, y fue el hijo de Kish, parte de la tribu de Benjamín. El profeta Samuel lo unge como rey ante el clamor del pueblo, como ya lo había yo dicho, a pesar de que Samuel ya había dicho que el pueblo de Israel no requería más rey y no requiere más rey que Dios. Pero pues esa necesidad de parecerse a los demás pueblos hizo que se eligiera a Saúl. Este nombre fue empleado durante algún tiempo en Israel y tenemos una gran prueba, una prueba muy importante en la historia de la humanidad en cuanto a Saúl de Tarso, que después adopta el nombre de Pablo, se convierte en San Pablo ante la conversión hacia el cristianismo, y viene a demostrarnos de que el nombre Saúl tuvo un uso, un empleo milenario, y que a la fecha es un nombre que se utiliza muchísimo. Pues bien, después de Saúl gobierna el muy popular rey David, y es un nombre que lo tenemos también en el empleo de todos los días. David, que se escribe curiosamente con 3 letras, porque proviene más de la voz árabe Daud, significa amado, y es citado por primera vez en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 12, y es el hijo de Ishai, y como ya lo hemos comentado, es el segundo rey de Israel, el sucesor precisamente de Shaul, y a la vez el padre de Ishboshet y también de Shlomo. Esto lo hace una figura realmente central. Lo que es bastante extraño es que no encontramos ninguno de los sabios o rabinos del Talmud que se llamase David. Fue un nombre que no se utilizó en la época talmúdica. Lo que hoy sí tenemos es una gran incidencia del nombre David y también muchísimos derivados del mismo. Tenemos entonces, a consecuencia, el caso del nombre de Ishboshet. Ishboshet es un nombre poco común por cuanto a que se conforma de 2 vocablos, no de 2 partículas. Esto es, Ish es una palabra, Boshet es una segunda palabra, y es también un nombre hebreo que se indica que es el hombre de Baal, pero la traducción más purista diría que es el hijo de la vergüenza. Es un nombre que naturalmente pues no queda adentrado ni hacendado en el uso o en el empleo del pueblo de Israel, pero que es bien citado en el segundo libro de Samuel, en el segundo capítulo, en el versículo 8, y es el hijo, perdón, yo cometí el error de indicar que es el hijo de David, y no, es el hijo del rey Saúl. En él encontramos también algunas variantes, pero pues la realidad es de que estamos hablando de un nombre que no se fue adentrado porque su empleo se limitó, razón lógica, en función al significado del mismo. Y bueno, valdría la pena cerrar esta intervención con el nombre de Shlomo, el rey Salomón, por cuanto a que su significado es
paz, el anhelo permanente del pueblo de Israel. Y al ser el rey de Israel y ser hijo de la pareja conformada por el rey David y por Bathsheba, como así se cita en el libro de Samuel, en su segundo libro, en el capítulo 12, en el versículo 24, Salomón fue proverbial por su sabiduría, por su riqueza, por su capacidad de relación internacional, y que también en el nombre llevaba la fama. La realidad es de que Salomón procuraba la paz a pesar de ser casi lo que podríamos decir un rey hegemónico. Y este anhelo es el que debemos de traducir en estos momentos, a donde estamos encontrando un mundo bastante convulso, y que debería de recordar que el anhelo principal, el deseo del pueblo de Israel, y que eso lo transmite a todas las naciones, es la paz. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy interesante esta versión que nos has dado de los reyes de Israel, porque como mencionabas bien, estos son los 3 grandes reyes de un pequeño periodo de la primera época, y luego tantos reyes más que hubo que prácticamente pues hay que ser un gran estudioso para saber cuándo y qué hicieron, ¿no? Porque naturalmente gente como especialmente David y Salomón han quedado muy grabados en la tradición judía, aunque nos sorprende este dato que nos has dado de que David no era un nombre que se utilizara en la época talmúdica. Así que con estos rasgos reales nos vamos a despedir hasta dentro de 2 semanas para volver a hablar de nombres judíos, la onomástica del buen nombre, contigo, con Alejandro Robinstein. Muchas gracias. Gracias a vosotros. לכל